Es solo un trámite, papá. Firme aquí. Esas 6 palabras las escuché un martes 15 de marzo del 2023, mientras tomaba mi café de la mañana en la cocina que construí con mis propias manos hace 32 años. Mi hijo Rodrigo estaba parado frente a mí, con una carpeta azul bajo el brazo y esa sonrisa que siempre me hacía sentir orgulloso. A su lado Claudia, mi nuera, me observaba con esos ojos que yo siempre había interpretado como respeto. ¿Qué clase de trámite? Ya pregunté, dejando la taza sobre la mesa de madera que había barnizado 7 veces a lo largo de los años. Cosas de impuestos, papá. El contador dice que es mejor tener todo en orden para evitar problemas con Hacienda. Usted sabe cómo es el gobierno, siempre buscando de dónde sacar más. Tomé el documento. Eran como 15 hojas llenas de letras pequeñas, de esas que uno ya no puede leer bien sin lentes. Los míos estaban en el cuarto. Me levanté para ir por ellos, pero Rodrigo puso su mano sobre mi hombro. No se preocupe, papá, es pura formalidad. Yo ya lo revisé todo con el abogado y el contador. Solo necesitamos su firma para que quede legal. Miré a mi hijo. Rodrigo tenía 38 años. Lo había criado solo después de que su madre, mi Patricia, murió cuando él apenas tenía 11. Trabajé doble turno durante años en la construcción para darle estudios. Me acuerdo de cada peso que gasté en sus libros, en su uniforme, en sus pasajes de camión para que llegara a la universidad. Lo vi graduarse con honores de ingeniería civil. Lloré como niño ese día. ¿Estás seguro de que todo está bien, mijo? Completamente, papá. Confíe en mí. Esas 3 palabras, confíe en mí, fueron suficientes. Tomé el bolígrafo que Claudia me extendía. Era uno caro, de esos plateados con su nombre grabado. Firmé en las 3 páginas donde había marcas amarillas de esas que usan los abogados. No leí. ¿Para qué iba a leer si era mi hijo quien me lo pedía? Listo, dije, devolviéndole la carpeta. Rodrigo la tomó rápido, demasiado rápido. Claudia se acercó y me dio un beso en la mejilla. Su perfume era fuerte, de esos caros que venden en el centro comercial. Gracias, don Alfonso. Esto nos ayuda mucho. Algo en la forma en que lo dijo me dio un piquete pequeño en el pecho, pero lo ignoré. Rodrigo guardó la carpeta en su portafolio negro y se despidió con prisa. Tenía una junta, dijo. Claudia se quedó unos minutos más, ordenando cosas en la sala que yo no le había pedido que ordenara. Los vi irse por la ventana. Claudia iba hablando animada, gesticulando con las manos. Rodrigo asentía mientras caminaban hacia su camioneta Cherokee blanca, la que yo le había ayudado a dar el enganche hace 2 años. Algo me inquietó, pero no sabía qué. Volví a mi café. Ya estaba frío. En los días siguientes todo siguió normal. O eso creía yo. Rodrigo venía cada 3 o 4 días, como siempre. Claudia pasaba los sábados a ayudarme con la limpieza, aunque yo nunca le había pedido ayuda. Decía que era su obligación como nuera. Yo la dejaba hacer pensando que era su forma de mostrar cariño, pero empecé a notar cosas raras, pequeñas. Claudia medía los cuartos con una cinta métrica amarilla mientras yo regaba las plantas del patio. Solo curiosidad, me dijo cuando le pregunté. Tomaba fotos de las paredes, del techo, de los pisos, para unas ideas de decoración, explicó. Un sábado encontré a Claudia en mi cuarto, abriendo el closet donde guardo las herramientas viejas que usaba cuando trabajaba. Buscaba un desarmador, me dijo, pero yo tenía todos los desarmadores en el cajón de la cocina. Ella lo sabía. Rodrigo empezó a preguntarme cosas extrañas, que si había pensado en mudarme a algo más pequeño, que si no me cansaba de mantener una casa tan grande, que si no sería mejor estar en un departamento donde no tuviera que preocuparme por el jardín. Esta casa la construí yo, mijo. Aquí naciste tú. Aquí murió tu madre. No me voy a ir a ningún lado. Solo era una sugerencia, papá. No se enoje, pero yo no estaba enojado. Estaba confundido. Las visitas de Claudia se volvieron más frecuentes. Llegaba sin avisar, con la excusa de traerme comida o de revisar que yo estuviera bien. Pero yo la veía caminar por la casa como si la estuviera evaluando. Tocaba las paredes, golpeaba los marcos de las puertas, miraba el techo, con esa expresión que uno pone cuando está calculando algo. ¿Todo bien, Claudia? Perfectamente, don Alfonso. Solo me gusta asegurarme de que la casa esté en buen estado. ¿Asegurarse? ¿Por qué tendría que asegurarse ella? Una tarde, mientras tomaba el sol en el patio trasero,
Escuché a Claudia hablando por teléfono en la cocina. Su voz se filtraba por la ventana abierta. Sí, es perfecta. 3 recámaras grandes. El lote debe valer al menos 2 millones. No, todavía no. Me quedé callado, sin moverme, con el corazón empezando a latir más rápido de lo normal. ¿De qué casa hablaba? De la mía. Cuando entré a la cocina, Claudia cortó la llamada inmediatamente. Don Alfonso, no lo escuché entrar. ¿Con quién hablabas? Con mi hermana. Cosas de mujeres. No le creí, pero todavía no sabía por qué. 3 semanas después de firmar ese documento, llegó el momento que me cambió la vida para siempre. Era un domingo por la tarde. Yo estaba en el garaje, arreglando una silla vieja de madera que había sido de mi padre. Me gustaba trabajar con las manos, aunque ya no tenía la fuerza de antes. Rodrigo y Claudia habían venido a comer, como casi todos los domingos desde que Patricia murió. Los escuchaba hablar en la sala mientras yo lijaba la pata de la silla. Sus voces llegaban claras por la puerta del garaje, que había dejado medio abierta para que entrara el aire fresco de marzo. Entonces, ¿cuándo crees que podamos? Era la voz de Claudia. Todavía no, amor. Hay que esperar el momento adecuado. Es que ya quiero empezar a planear todo. Cuando esta casa sea mía, lo primero que voy a hacer es... Se me cayó la lija de las manos. Cuando esta casa sea mía. Esas 5 palabras se me clavaron en el pecho como puñal de hielo. No eran nuestra casa. No eran la casa de la familia. Era mía. Solo de ella. Me quedé paralizado con las manos todavía en el aire como si siguiera sosteniendo la lija. El corazón me empezó a latir como martillo neumático. Sentí cómo se me secaba la boca, como si hubiera masticado arena del desierto. Claudia, no hables de eso ahora, escuché decir a Rodrigo en voz baja, pero no tan baja como para que yo no lo escuchara. ¿Por qué no? Ya está arreglado, ¿no? Firmó el documento. Es solo cuestión de tiempo. Se me aflojaron las piernas. Tuve que agarrarme del banco de trabajo para no caerme ahí mismo, entre el aserrín y las herramientas que había usado toda mi vida. Las mismas herramientas con las que construí esta casa. La casa que ahora, según mi nuera, sería suya. Todavía vive aquí, dijo Rodrigo. Su voz sonaba incómoda, casi avergonzada. Pues sí, pero no va a ser para siempre. A su edad, cualquier cosa puede pasar. Y cuando pase, esta casa va a necesitar remodelación completa. Yo ya tengo todo planeado. Sentí como si me hubieran metido la cabeza en un balde de agua helada. ¿A su edad cualquier cosa puede pasar? ¿Estaba esperando que me muriera? Mi propia nuera estaba planeando qué hacer con mi casa mientras yo todavía respiraba. Claudia, por favor. La voz de Rodrigo era apenas un susurro. ¿Qué? Es la verdad. Además fue idea tuya lo del documento. Ahora no te hagas el sensible. Esas palabras me golpearon peor que las anteriores. Fue idea tuya lo del documento. Entonces no era un simple trámite de impuestos. Rodrigo me había mentido. Mi propio hijo me había engañado para que firmara algo que yo no entendía. Me senté en el suelo del garaje, sin importarme el polvo o el aserrín. Las manos me temblaban como hojas en vendaval. Respiraba con dificultad, como si me hubieran dado un golpe en el estómago todos esos años, todos esos sacrificios. Las noches sin dormir cuando Rodrigo era niño y tenía fiebre. Los domingos que no descansé porque tenía que trabajar doble para pagarle la escuela. El dinero que no gasté en mí mismo, para que él pudiera tener lo que yo nunca tuve. Y ahora estaba ahí en mi sala, dejando que su esposa hablara de mi muerte como si fuera un trámite pendiente, como si yo fuera un obstáculo en el camino de sus planes de decoración. No sé cuánto tiempo me quedé sentado en ese piso. Pudo haber sido 1 minuto. Pudieron haber sido 10. El tiempo se había vuelto extraño, como cuando te despiertas de un sueño malo y no sabes si es de día o de noche. Escuché pasos acercándose al garaje. Me levanté rápido, limpiándome el polvo de los pantalones. Era Rodrigo. Papá, ya nos vamos. Claudia no se siente bien. Lo miré a los ojos. Mi hijo. El niño que cargué en brazos cuando apenas cabía en ellos. El mismo que lloraba en mis hombros cuando extrañaba a su madre. Ahora era un hombre de casi 40 años, que me miraba sin poder sostenerme la mirada. ¿Estás bien, papá? Te ves pálido. Estoy bien. Cosas de la edad, ya sabes. A su edad cualquier cosa puede pasar. Las palabras de Claudia todavía me quemaban en los oídos. Bueno, pues cuídese.
Ya sabe que si necesita algo puede llamarme. Los vi irse por la ventana del garaje. Claudia iba adelante, caminando con prisa hacia la camioneta. Rodrigo iba detrás, con las manos en los bolsillos y los hombros caídos. Cuando se fueron entré a la casa. La recorrí despacio cuarto por cuarto. Toqué las paredes que yo mismo había levantado ladrillo por ladrillo. Miré el piso de loseta que instalé con mis propias manos, trabajando de rodillas durante 3 semanas, hasta que me quedó perfecto. Esta casa no era solo un lugar donde vivir. 32 años de mi vida. Era cada domingo que dediqué a arreglar algo en lugar de descansar. Era el dinero que no gasté en otras cosas para poder pagar la hipoteca. Era el sudor que dejé en cada pared, en cada techo, en cada rincón, y ahora descubría que tal vez ya no era mía. Me senté en la sala, en el mismo sillón donde Rodrigo y Claudia habían estado sentados hacía apenas unos minutos. Todavía estaba tibio. Cerré los ojos y traté de pensar. ¿Qué había firmado exactamente? ¿Qué clase de documento me había hecho firmar mi propio hijo? ¿Por qué Claudia hablaba de esta casa como si ya fuera suya? Las preguntas me daban vueltas en la cabeza como remolino, pero no tenía respuestas. Solo tenía esa sensación horrible en el estómago, como si hubiera tragado vidrio molido, y ese dolor en el pecho que no se quitaba con nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la oscuridad de mi cuarto, mirando el techo que yo mismo había pintado hace 5 años. En mi mente una y otra vez escuchaba esa frase, cuando esta casa sea mía. No lloré. Los hombres de 73 años no lloramos, pero por dentro sentía que algo se había roto, algo que tal vez ya no se podía reparar. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Me despertaba cada mañana en esta casa que había construido con mis manos, y por primera vez en 32 años me sentía como un intruso en mi propio hogar. Caminaba por los pasillos y veía cosas que antes me llenaban de orgullo, pero ahora me dolían como heridas abiertas. El marco de la puerta de la cocina donde marqué la altura de Rodrigo cada año desde que tenía 3 años. La última marca decía 18 años, 1,78 junio 2003. Ese día me dijo, «Papá, ya te alcancé». Y yo le respondí, «No, mi hijo, ya me superaste». Me quedé parado frente a ese marco durante no sé cuánto tiempo, pasando los dedos por las rayitas que había hecho con lápiz y después remarcado con marcador permanente para que nunca se borraran. Cada una representaba un año de su vida, un año de ser su padre, un año de creer que todo lo que hacía por él tenía sentido. El dolor en el pecho que había sentido aquel domingo no se había ido, se había instalado ahí, como un peso que cargaba todo el tiempo. Respiraba y me dolía, comía y me dolía, dormía y me dolía. Fui hasta mi cuarto y saqué de debajo de la cama una caja de zapatos vieja. Adentro guardaba todas las fotografías que había tomado a lo largo de los años. No tenía muchas porque nunca tuve dinero para comprar cámaras buenas, pero las que tenía eran tesoros. Me senté en la cama y empecé a verlas una por una. Rodrigo a los 5 años, con su overol azul, parado al lado del hoyo que estábamos cavando para los cimientos de esta casa. «Papá, ¿aquí va a estar mi cuarto?», me había preguntado ese día. «Sí, mijo, el cuarto más grande después del mío», le respondí. Ahora ese cuarto era la recámara que Claudia quería remodelar cuando la casa fuera suya. Rodrigo a los 12 años, el primer día de secundaria, se veía tan serio con su uniforme nuevo, tratando de parecer mayor. Ese uniforme me costó 2 semanas de sueldo porque quería el mejor para él. Patricia ya no estaba para verlo, pero yo saqué la cámara desechable que compré especialmente para la ocasión. «Cuando seas grande, vas a ver esta foto y te vas a reír de lo chiquito que eras», le dije. Él me abrazó y me dijo, «Nunca voy a olvidar todo lo que haces por mí, papá». Pero sí olvidó. Había otra foto de su graduación de la universidad. Yo estaba a su lado, con mi único traje gris que compré usado en el mercado. Rodrigo con su birrete y su toga, sosteniendo su título de ingeniero civil. Recuerdo que ese día lloré tanto que tuve que salirme del auditorio para que no me vieran. Lloré porque Patricia no estaba ahí para verlo. Lloré porque todo el esfuerzo había valido la pena. Lloré porque mi hijo había logrado lo que yo nunca pude lograr. Me sequé los ojos con el dorso de la mano. Los hombres de mi edad no lloramos,
pero los recuerdos duelen más que cualquier golpe físico. Guardé las fotos y me levanté. Caminé hasta la sala y me paré frente a la repisa donde tenía el retrato de Patricia. Había muerto hace 12 años de cáncer. La enfermedad se la llevó en 8 meses, tan rápido que apenas tuvimos tiempo de despedirnos. Patricia, le dije a la fotografía, ¿qué hice mal? Ella me sonreía desde el marco de madera que yo mismo había hecho. Era de una de las últimas fotos que le tomé, antes de que la enfermedad la desfigurara. Todavía se veía hermosa, con ese suéter verde que tanto le gustaba. Criamos a nuestro hijo para que fuera buena persona. Le enseñamos valores. Le enseñamos respeto. ¿En qué momento se perdió todo eso? Por supuesto, la foto no me respondió. Pero yo sabía que me hubiera dicho Patricia si estuviera viva. Me hubiera dicho que hablara con Rodrigo, que aclarara las cosas, que no me guardara nada. Pero yo no podía hacer eso, no todavía, porque no sabía exactamente qué había pasado. No sabía qué decía ese documento que firmé. No sabía si realmente había cedido mi casa sin darme cuenta. Me senté en el sillón y miré alrededor. Esta sala la había construido yo mismo. El librero de la esquina lo hice con madera, que sobró de un trabajo de construcción. La mesa del centro la tallé durante 3 meses, trabajando cada noche, después de llegar del trabajo. El piso de madera lo instalé un verano completo, quitando el piso viejo y poniendo cada tabla con mis propias manos. En todos estos años aprendí que las cosas que uno construye con amor duran toda la vida. Una pared bien hecha dura generaciones. Un techo bien puesto protege a la familia por décadas. Pero resulta que las relaciones no funcionan igual. Puedes construir una relación con tu hijo durante 38 años y de todos modos se puede caer en un segundo. El teléfono sonó. Era Rodrigo. Papá, ¿cómo está? Bien, mijo. ¿Necesita algo? Puedo pasar mañana después del trabajo. Parte de mí quería gritarle. Quería preguntarle qué me había hecho firmar. Quería decirle que había escuchado todo lo que Claudia dijo. Pero otra parte de mí, la parte que todavía era su padre, no podía hacerlo. No necesito nada. Estoy bien. Bueno, cualquier cosa me avisa. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirándolo como si fuera un objeto extraño. Ese mismo teléfono donde Rodrigo me llamaba cuando era joven para pedirme consejos, donde me llamaba para contarme sus logros, donde me llamaba solo para decirme que me quería. Ahora era solo un teléfono donde me llamaba por obligación. Esa noche cociné algo simple, unos huevos revueltos con frijoles refritos, la misma comida que preparaba cuando Rodrigo era niño y el dinero no alcanzaba para más. Él se comía todo con gusto y me decía, «Papá, nadie cocina mejor que tú». Ahora comía en restaurantes caros con Claudia y probablemente ni se acordaba de estas cenas sencillas que compartíamos en esta misma cocina. Comí solo, en silencio, con solo el ruido del reloj de pared que llevaba ahí desde que terminé de construir la casa. Cada tic-tac me recordaba que el tiempo seguía pasando, que yo seguía envejeciendo, que, como dijo Claudia, a mi edad cualquier cosa podía pasar. Lavé mi plato y mi vaso, limpié la mesa. Apagué las luces, todo como lo había hecho durante años, pero esta vez, mientras lo hacía, no podía dejar de pensar que tal vez estaba limpiando una casa que ya no era mía. Las semanas siguientes fueron como vivir en una película donde yo era el único que no sabía el final. Rodrigo y Claudia seguían viniendo a visitarme, pero ahora yo los observaba diferente. Cada gesto, cada palabra, cada mirada tenía un significado que antes no veía. Claudia empezó a traer revistas de decoración. Las dejaba casualmente en la mesa de la sala. Eran de esas revistas caras, llenas de fotos de casas modernas con muebles blancos y pisos de mármol. Nada que ver con mi casa de pisos de madera y muebles viejos que había hecho yo mismo. Don Alfonso, mire qué bonito está este comedor, me decía, señalando una foto de una sala inmensa con lámparas que parecían costar más que mi camioneta. ¿No le gustaría tener algo así? Mi comedor está bien como está. Lo hice con mis manos. Ay, sí, pero ya está muy viejito. Un cambio le vendría bien a la casa. A mi casa no le hace falta ningún cambio. Ella sonreía y cambiaba de tema, pero yo veía cómo sus ojos recorrían las paredes, calculando, planeando. Como arquitecto midiendo un terreno antes de construir, un sábado llegó con un señor que presentó como
un amigo diseñador de interiores. El tipo entró a mi casa como si ya fuera suya, tomando medidas, haciendo comentarios sobre el potencial del espacio y las posibilidades de remodelación. Perdón, lo interrumpí. ¿Quién le dio permiso de entrar así a mi casa? Don Alfonso, no sea grosero, me regañó Claudia. Es solo para tener ideas. Nunca está de más pensar en mejorar. Yo no pedí mejora, pero la casa las necesita. Mire nada más las grietas de esa pared. Esas grietas llevan ahí 5 años y la casa sigue firme. El diseñador se fue media hora después, pero antes de irse, le dio su tarjeta a Claudia. Cuando esté lista para empezar el proyecto, me llama, le dijo. Como si el proyecto ya estuviera aprobado, como si yo no tuviera voz ni voto. Rodrigo empezó a hacer comentarios extraños sobre mi salud, que si me veía cansado, que si había ido al doctor, que si no sería bueno hacerme unos análisis completos. Estoy bien, Rodrigo. Tengo 73 años, no estoy enfermo. Es que a su edad hay que cuidarse, papá. Cualquier cosa puede complicarse rápido. Ahí estaba otra vez esa frase, a su edad, como si tener 73 años me convirtiera automáticamente en alguien al borde de la muerte, como si cada día que seguía vivo fuera un obstáculo para sus planes. Tarde encontré a Claudia en mi cuarto, revisando el closet. Tenía en las manos la caja de zapatos donde guardaba mis documentos importantes, mi acta de nacimiento, la escritura original de la casa, los papeles del seguro de vida que saqué cuando nació Rodrigo. ¿Qué haces con mis cosas? Se sobresaltó tanto que casi deja caer la caja. Don Alfonso me asustó. Solo estaba buscando unas fotos que Rodrigo me pidió. Las fotos no están en esa caja. Esa caja tiene mis documentos personales. Ay, sí, perdón. Me confundí. Dejó la caja en el closet, pero no antes de que yo viera cómo sus ojos se quedaron mirando los papeles. En todos estos años trabajando en construcción, uno aprende a leer a las personas. Aprendes a saber cuándo un cliente te está mintiendo sobre el presupuesto, cuándo un proveedor te está vendiendo material malo, cuándo alguien tiene intenciones que no dice en voz alta. Y yo sabía que Claudia estaba buscando algo específico en esa caja. Los domingos, que antes eran días de familia, se volvieron incómodos. Yo preparaba la comida como siempre lo había hecho, pero ahora notaba cosas que antes ignoraba. Claudia criticaba todo, que si la carne estaba muy cocida, que si la salsa estaba muy picante, que si los frijoles necesitaban más sal. En mi casa hacemos el arroz diferente, decía dejando medio plato en la mesa, pues en esta casa lo hacemos así, como lo enseñó la mamá de Rodrigo. Ay, don Alfonso, pero Patricia ya no está aquí. Las cosas cambian. Rodrigo no decía nada. Se quedaba callado, comiendo despacio, sin levantar la mirada del plato. El niño que antes devoraba mi comida y pedía repetición ahora apenas probaba bocado. Un día llegaron con un hombre que dijeron era valuador de propiedades. Solo para saber cuánto vale la casa, papá. Por si acaso algún día quiere venderla. Yo no voy a vender mi casa. Nadie dice que la venda ahora, don Alfonso, intervino Claudia con esa voz melosa que había aprendido a usar conmigo. Pero es bueno saber cuánto vale su patrimonio. Para los impuestos. Otra vez los impuestos. Otra vez las mentiras envueltas en palabras técnicas que sonaban importantes, pero que yo sabía que no eran ciertas. Dejé que el valuador hiciera su trabajo porque no quería hacer más escándalo. Pero lo seguí por toda la casa, viendo cómo tomaba fotos, cómo medía los cuartos, cómo anotaba cosas en su tablet. Al final le dio un documento a Claudia, no a mí. A ella como si ella fuera la dueña. 2.200.000 pesos, escuché que decía. Es un excelente valor considerando la ubicación y el tamaño del terreno. Vi cómo se le iluminaban los ojos a Claudia. 2.200.000 pesos. Todo lo que yo había construido con años de trabajo, reducido a un número en un papel. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el patio trasero donde tenía mi pequeño jardín. Había plantado esos árboles cuando Rodrigo era niño. Ahora daban sombra a toda la casa. Los rosales los puse Patricia antes de morir. Cada primavera florecían rojos y amarillos, como ella los había querido. Me quedé ahí hasta que se hizo de noche pensando. En todos estos años había enfrentado muchas cosas difíciles. La muerte de Patricia, los trabajos pesados bajo el sol,
las épocas cuando no había dinero suficiente. Pero nunca, nunca en mi vida me había sentido tan perdido. Porque una cosa es pelear contra el mundo, y otra muy diferente es darte cuenta de que tal vez tienes que pelear contra tu propia sangre. El momento que me confirmó todo llegó un martes por la tarde, 6 semanas después de haber firmado aquel documento. Yo había salido temprano a la ferretería a comprar unos tornillos para arreglar la puerta del baño que se estaba aflojando. Cuando regresé a casa, vi la camioneta de Rodrigo estacionada afuera. Era extraño porque él nunca venía entre semana a esa hora. Eran las 3 de la tarde y él debería estar trabajando. Entré por la puerta de la cocina, la que da al patio trasero. No hice ruido porque los tornillos venían en una bolsa de plástico y la dejé sobre la mesa con cuidado. Iba a anunciarme cuando escuché voces en la sala. Voces que hablaban en tono bajo pero urgente. «Te digo que ya está hecho, mamá», firmó todo. «El abogado dice que es irreversible». Me quedé paralizado. Esa era la voz de Rodrigo. ¿Pero con quién hablaba? Yo no había visto otro carro afuera, y él no sospecha nada. Era una voz de mujer mayor. Me acerqué despacio hacia la sala, pegándome a la pared del pasillo. No, cree que fue solo un trámite de impuestos. Mi papá confió en mí, como siempre. Sentí como si me hubieran metido un puño helado en el pecho. Mi papá confió en mí, como siempre. Lo dijo como si fuera algo de lo que aprovecharse, no algo que valorar. Perfecto. Entonces, en cuanto él... Ya sabes, la casa pasa directamente a nombre de Claudia. Así es. El testamento en vida que firmó lo especifica claramente. Claudia es la única beneficiaria de esta propiedad. Testamento en vida. Esas 3 palabras me cayeron encima como toneladas de cemento. No había sido un documento de impuestos, había sido un testamento. Yo había firmado mi casa a nombre de mi nuera sin saberlo. Las piernas se me volvieron de gelatina. Tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo, en el pasillo de mi propia casa. La casa que acababa de descubrir que ya no era mía. ¿Y si se da cuenta y quiere revertirlo?, preguntó la mujer. Ya no puede. El abogado fue muy claro. Una vez firmado e inscrito en el registro, no hay vuelta atrás. Lo único que puede hacer es venderla. Pero tendría que ser con el consentimiento de Claudia. Y bueno, sabemos que eso no va a pasar. Se rieron. Los dos se rieron. En mi sala, bajo el techo que yo construí, se estaban riendo de lo fácil que había sido engañarme. Tu padre siempre fue muy ingenuo, dijo la mujer. Demasiado confiado. Sí, pero eso nos funcionó. Ahora solo es cuestión de esperar. Esperar. Esperar a que yo me muriera. Esperar a que la edad o una enfermedad me sacara del camino para que Claudia pudiera tomar posesión completa de mi casa. Me asomé apenas por el borde de la pared. Rodrigo estaba sentado en mi sillón. Frente a él, en el sofá, estaba la madre de Claudia, una mujer que yo había visto solo 2 veces en reuniones familiares. Ahora entendía por qué Claudia siempre la llamaba para consultarle cosas. Ella era parte del plan desde el principio. ¿Cuánto crees que tarde?, preguntó la señora. Rodrigo se encogió de hombros. No sé, tiene 73 años. Su salud no está tan mal, pero a esa edad cualquier cosa puede pasar. Un resbalón, una caída, un problema del corazón. Hablaban de mi muerte como quien habla del clima, con esa misma naturalidad, con esa misma indiferencia. Bueno, mientras tanto, Claudia puede ir planeando la remodelación. Ese dinero que le van a dar por el proyecto del centro comercial será perfecto para renovar esta casa. Sí, ya tiene todo pensado. Va a tirar esa pared de la cocina para hacer un espacio abierto. Va a cambiar todos los pisos por mármol italiano. No pude seguir escuchando. Me alejé del pasillo tan silencioso como había llegado. Salí por la puerta trasera, la misma por la que había entrado. Caminé sin rumbo por el jardín, tropezándome con las piedras que yo mismo había puesto para hacer el caminito. Terminé sentado en una banca vieja de madera bajo el árbol de aguacate que planté hace 28 años. Me temblaban las manos como nunca me habían temblado. Ni siquiera cuando me enfrenté a trabajos peligrosos en la construcción. Ni siquiera cuando Patricia agonizaba en el hospital. Las lágrimas me salieron sin permiso. No sollozos, solo lágrimas silenciosas que me rodaban por las mejillas y caían sobre mis manos arrugadas.
Manos que habían construido esa casa ladrillo por ladrillo. Manos que habían trabajado hasta sangrar para darle a mi hijo una vida mejor. Manos que habían firmado un documento, confiando en la palabra de ese mismo hijo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentado. El sol se estaba poniendo cuando finalmente escuché que la camioneta de Rodrigo arrancaba y se iba. Esperé media hora más antes de entrar a la casa. Todo se veía igual. Los mismos muebles, las mismas paredes, las mismas fotos. Pero ya nada era igual, porque ahora yo sabía la verdad. Fui a mi cuarto y saqué la carpeta azul, donde guardaba copias de todos los documentos importantes. Busqué el papel que había firmado aquel martes de marzo. Lo leí completo esta vez, con mis lentes puestos, palabra por palabra. Testamento en vida y cesión de derechos de propiedad. Transfiere en vida la totalidad del inmueble ubicado a favor de la señora Claudia Martínez de Herrera. Irreversible salvo consentimiento de la beneficiaria. Cada palabra era un clavo más en mi corazón. Yo lo había firmado, con mi propia mano, con mi propia letra. No había sido engaño legal, había sido engaño moral. Era el peor tipo de engaño, el que viene de quien más amas. Me senté en mi cama, la misma cama donde Patricia murió, la misma cama donde Rodrigo se metía de niño cuando tenía pesadillas, la misma cama que probablemente Claudia iba a tirar a la basura en cuanto yo ya no estuviera. Pero algo empezó a cambiar dentro de mí. El dolor seguía ahí, más fuerte que nunca. Pero debajo del dolor empezaba a crecer algo diferente. No era odio, no era venganza. Era algo más frío, más calculado. Era determinación. Durante 38 años fui el padre que se dejaba, el que daba sin pedir nada a cambio, el que confiaba ciegamente, el que prefería creer en la bondad de su hijo antes que en la evidencia de la traición. Pero había una cosa que Rodrigo y Claudia no sabían, una cosa que yo había aprendido en 40 años trabajando en construcción. Antes de tirar una casa, hay que revisar los cimientos. A veces lo que parece sólido por fuera está hueco por dentro, y a veces lo que parece derrotado tiene más fuerza de la que aparenta. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Me puse de pie. Caminé hacia el espejo del baño y me miré. Un hombre de 73 años me devolvió la mirada. Cansado, traicionado, pero no derrotado. Todavía no me han enterrado, me dije a mi reflejo. Y mientras siga vivo, esta historia no termina como ellos creen. Esa noche no dormí, pero no fue por tristeza. Fue porque mi mente estaba trabajando, planeando, calculando. Porque si algo me enseñó la vida de constructor es esto: cuando una estructura se cae, no te quedas llorando entre los escombros. Te levantas y construyes algo nuevo. Y yo iba a construir algo que Rodrigo y Claudia no esperaban: justicia. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida, no por el dolor que seguía ahí, sino porque tuve que actuar como si nada hubiera pasado, como si no supiera nada, como si mi hijo no me hubiera traicionado y mi nuera no estuviera esperando mi muerte para remodelar mi casa. Rodrigo llamó el jueves, como siempre. «Papá, ¿cómo está?» «Bien, mijo, aquí arreglando unas cosas de la casa. ¿Necesita ayuda?» Cada palabra suya me costaba un esfuerzo enorme. Quería gritarle. Quería preguntarle cómo había podido hacerme eso, pero me mantuve tranquilo. «No, gracias. Puedo solo». «Bueno, cualquier cosa me avisa». Colgué y me quedé mirando el teléfono. En todos estos años había aprendido algo importante en la construcción. Cuando una estructura tiene una grieta, no la reparas de inmediato. Primero tienes que estudiarla, ver qué tan profunda es, entender qué la causó y solo entonces decides cómo arreglarla. Eso mismo iba a hacer yo. El viernes fui al banco. Pedí hablar con el gerente, el licenciado Ramírez, un hombre que me conocía desde hacía 15 años, porque ahí tenía mi cuenta de ahorros y mi inversión en CETES. «Don Alfonso, ¿en qué le puedo ayudar?» «Necesito revisar todos mis movimientos, todo lo que tengo aquí, y quiero saber si alguien más tiene acceso a mis cuentas». El licenciado frunció el ceño. «¿Pasó algo?» «Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden». Revisamos cada cuenta. Mi ahorro, mi inversión, mi seguro de vida. Todo estaba a mi nombre, nadie más tenía acceso. Eso era bueno. Al menos esa parte de mi vida todavía era mía.
¿Y el beneficiario de su seguro de vida?, preguntó el licenciado. Mi hijo, Rodrigo Herrera Santos. ¿Quiere hacer algún cambio? Me quedé pensando, todavía no era el momento. No, déjelo así por ahora. El sábado Claudia vino como siempre. Traía revistas nuevas de decoración. Esta vez ni siquiera fingió que era solo por dar ideas. Las dejó en la mesa y empezó a hablar de sus planes como si yo ya no estuviera. Mire, don Alfonso, este tipo de piso sería perfecto para la sala, y estas lámparas quedarían hermosas en el comedor. Yo solo asentía, tomaba mi café, la dejaba hablar. Ella interpretaba mi silencio como resignación, como aceptación. No sabía que era estrategia. ¿No le gusta ninguna?, me preguntó. Tú sabrás qué es mejor, Claudia. Se le iluminó la cara. Pensó que finalmente me había rendido, que había aceptado mi destino. Pobre mujer. No sabía que yo estaba aprendiendo de ella, observando, tomando nota mental de cada palabra, cada plan, cada intención. El domingo llegaron a comer. Rodrigo traía buen humor, demasiado buen humor para alguien que había traicionado a su padre. Papá se ve bien. ¿Está comiendo bien? Sí, mijo, como siempre. Y durmiendo, descansando lo suficiente, duermo lo que necesito. Claudia preparó la mesa. Sirvió la comida que yo había cocinado en los platos que yo había comprado. Puso las servilletas que Patricia había bordado años atrás. Todo con esa familiaridad de quien ya se siente dueña. Durante la comida, hablaron de sus planes. Rodrigo había conseguido un proyecto nuevo. Claudia estaba viendo opciones para un negocio de decoración de interiores. Todo sonaba a futuro, a planes que necesitaban capital, a sueños que costaban dinero. Cuando tengamos más liquidez, decía Claudia, voy a poder empezar mi negocio en serio. Ya falta poco, respondió Rodrigo, mirándome de reojo. Yo entendí perfectamente. La liquidez vendría de la venta de mi casa, después de que yo ya no estuviera. 2.200.000 pesos que ellos ya tenían gastados en sus mentes. Les deseo mucha suerte, les dije, con toda la calma del mundo. Esa semana empecé a moverme, pero en silencio, sin que nadie lo notara. El lunes fui a la notaría donde Rodrigo me había llevado a firmar el documento. Pedí hablar con el notario Gutiérrez. Don Alfonso, qué gusto verlo. ¿En qué le puedo servir? Necesito una copia del documento que firmé hace 2 meses, el testamento en vida. El notario buscó en sus archivos, me dio la copia. La leí completa, ahí mismo, sin prisa. ¿Hay algún problema?, preguntó. Solo quiero entender bien qué firmé. Es un documento legal perfectamente válido. Usted cedió la propiedad de su casa a su nuera, efectivo al momento de su fallecimiento. Es irreversible sin el consentimiento de la beneficiaria. Ya veo. ¿Y si yo quisiera vender la casa mientras aún viva? Necesitaría autorización escrita de la señora Claudia Martínez. Ella es la propietaria en vida del inmueble, aunque usted mantiene el derecho de usufructo hasta su muerte. Derecho de usufructo. Qué palabra tan elegante para decir que yo podía vivir en mi propia casa hasta que me muriera, pero que ya no era mía. Entiendo. Gracias, licenciado. Salí de ahí con la cabeza más clara. Ahora sabía exactamente en qué situación legal estaba. El documento era sólido. Habían hecho bien su tarea. Pero toda construcción, por sólida que parezca, tiene un punto débil. Solo hay que encontrarlo. El martes fui con mi abogado. Bueno, no exactamente mi abogado. Era el hijo de un compadre que había estudiado leyes y trabajaba en un despacho del centro. Se llamaba Miguel y me debía favores porque yo le había ayudado a pagar parte de su carrera cuando su padre se enfermó. Don Alfonso, cuénteme qué pasó. Le expliqué todo. Le mostré el documento. Le conté sobre la conversación que había escuchado, sobre los planes de Claudia, sobre la traición de mi hijo. Miguel leyó el documento completo. Después me miró con tristeza. Don Alfonso, legalmente no hay mucho que hacer. Usted firmó de su voluntad. No hubo coerción física. No estaba incapacitado mentalmente. El documento es válido. Sentí que el corazón se me hundía. Pero Miguel levantó un dedo. Sin embargo, continuó. Hay otras opciones. No para recuperar la casa, eso es cierto, pero sí para asegurarse de que su hijo y su nuera
no se beneficien de otras cosas que usted todavía controla. Me incliné hacia adelante. Siga su seguro de vida, sus ahorros, sus inversiones. Todo eso sigue siendo suyo y usted puede cambiar los beneficiarios cuando quiera. También puede hacer un testamento nuevo que especifique exactamente qué pasa con todo lo demás que no sea la casa. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Y qué me recomienda? Miguel sacó una libreta y empezó a escribir. Primero, necesito que me diga exactamente qué más tiene además de la casa. Todo. Cuentas de banco, inversiones, seguros, cualquier propiedad. Después vamos a diseñar una estrategia. Le di toda la información. Miguel tomaba notas, calculaba, pensaba. Don Alfonso, usted tiene más de lo que pensaba. Entre su seguro de vida, sus ahorros y sus inversiones, estamos hablando de casi 800,000 pesos. Eso es considerable. ¿Y qué hago con eso? Eso depende de usted. Puede cambiarlo a otros beneficiarios. Puede donarlo en vida a una causa que le importe. Puede hacer muchas cosas. Pero lo importante es esto. Aunque perdió la casa, no tiene que perder su dignidad. Y no tiene que dejarles nada más de lo que ya les dio. Esas palabras se me quedaron grabadas. No tiene que perder su dignidad. Salí del despacho de Miguel con un plan. No era el plan que hubiera querido. No iba a recuperar mi casa. Pero era un plan que me devolvía algo de control sobre mi vida. Esa noche, sentado en mi sala, mirando las paredes que yo había construido pero que ya no eran mías, tomé una decisión. Rodrigo y Claudia querían mi casa. Bien, se la podían quedar, pero eso era todo lo que iban a recibir de mí. Todo lo demás, cada peso que había ahorrado, cada centavo de mi seguro, cada inversión que había hecho, lo iba a usar como yo decidiera. Y ellos iban a enterarse exactamente cuando yo quisiera que se enteraran. Las siguientes semanas fueron de preparación silenciosa. Cada día que pasaba, yo me movía con cuidado, como albañil que coloca cada ladrillo en su lugar exacto antes de seguir con el siguiente. Miguel, el abogado, me citó 3 veces en su oficina, siempre a horas en que sabía que Rodrigo estaría trabajando, siempre con discreción. En esas reuniones fuimos armando lo que él llamaba mi estrategia de dignidad. Don Alfonso, lo primero, es cambiar el beneficiario de su seguro de vida, me explicó en nuestra segunda reunión. Actualmente son 450,000 pesos que irían directamente a Rodrigo cuando usted fallezca. ¿Y a quién lo cambio? Esa es su decisión. Puede ser una institución de caridad, puede ser un familiar lejano, puede ser quien usted quiera, pero le sugiero que piense en alguien que realmente aprecie lo que usted ha hecho en su vida. Me quedé pensando. Patricia tenía una hermana, mi cuñada Rosa, que siempre fue buena conmigo. Vivía en Morelia, con sus 2 hijas. Nunca tuvo mucho, dinero porque su esposo las había abandonado cuando las niñas eran pequeñas. Yo las había ayudado algunas veces con dinero para los estudios de las muchachas. Mi cuñada Rosa, dije finalmente. Tus hijas, mis sobrinas, Andrea y Fernanda. Miguel anotó. Perfecto. Vamos a dividir el seguro en 3 partes iguales para ellas. ¿Le parece bien? Asentí. Por lo menos ese dinero iba a ir a personas que sí apreciaban el esfuerzo, que sí valoraban el trabajo honesto. Ahora sus ahorros y sus inversiones, continuó Miguel. Tiene 230,000 pesos en el banco y 120,000 en CETES. ¿Qué quiere hacer con eso? ¿Qué opciones tengo? Puede dejarlo donde está y cambiar a quién va cuando usted fallezca, o puede usarlo ahora en algo que le dé satisfacción, o puede donarlo a una causa que considere importante. Pensé en todas las opciones. Pensé en los años que trabajé para ahorrar ese dinero. Pensé en las veces que no me compré ropa nueva o no me di gustos para poder guardar algo cada mes. Quiero hacer algo con ese dinero mientras aún viva, dije. No quiero que Rodrigo y Claudia piensen que van a recibirlo después. Miguel sonrió. Era una sonrisa triste, pero de aprobación. Entonces tenemos que actuar rápido, porque si ellos sospechan algo, pueden tratar de bloquearlo o complicarlo. Durante los siguientes días, Miguel me ayudó con los trámites. Cambiamos el beneficiario del seguro de vida. Hicimos un testamento nuevo que especificaba que todo, absolutamente todo excepto la casa,
Iba para mi cuñada y mis sobrinas. Preparamos los documentos para donar 50,000 pesos a un asilo de ancianos donde había estado un compañero de trabajo. Cada firma que ponía en esos documentos me dolía, no porque no quisiera hacerlo, sino porque representaba la muerte definitiva de la relación con mi hijo. Cada papel era un clavo más en el ataúd de lo que alguna vez fue nuestra familia. Pero al mismo tiempo, cada firma me devolvía algo de poder, algo de control, algo de dignidad. Rodrigo seguía llamando regularmente sin saber nada. Claudia seguía viniendo con sus revistas, planeando su futura remodelación. Yo los dejaba, los escuchaba, asentía cuando era necesario. Pero por dentro, yo sabía que las cosas habían cambiado. Un sábado, Claudia llegó más temprano de lo usual. Trae a una amiga que presentó como arquitecta. Don Alfonso, ella es Lorena. Va a ayudarme con el diseño de la casa. La tal Lorena entró con una tablet y empezó a tomar fotos de todo. De las paredes, del techo, de los espacios. Hacía comentarios sobre potencial y oportunidades de diseño. Esta pared de carga se puede quitar, decía, señalando la pared que dividía la sala del comedor. Haríamos un espacio completamente abierto. Esa pared la levanté yo hace 30 años, dije. Sostiene parte del techo. Ay, don Alfonso, la tecnología ha avanzado mucho, respondió Claudia con una sonrisa condescendiente. Ahora se pueden hacer cosas que antes no se podían. Las dejé hacer. Las dejé planear. Las dejé soñar con su casa remodelada. Porque yo sabía algo que ellas no sabían, que aunque se quedaran con la casa no iban a quedarse con nada más. El jueves siguiente, Miguel me llamó a su oficina. Don Alfonso, todos los documentos están listos. Solo necesito su autorización final para proceder. Me mostró todo otra vez. El cambio de beneficiario del seguro, el testamento nuevo, la donación al asilo. Todo estaba ahí en blanco y negro, listo para firmarse. Una vez que firme esto no hay vuelta atrás, me advirtió Miguel. ¿Está completamente seguro? Pensé en Rodrigo, en el niño que fue, en el hombre en que se convirtió. Pensé en todos los años de esfuerzo, en todos los sacrificios, en toda la confianza que deposité en él, y pensé en la conversación que escuché, en cómo hablaban de mi muerte, en cómo ya tenían gastado el dinero de mi casa, en cómo mi nuera medía las paredes mientras yo todavía respiraba. Estoy seguro. Firmé cada documento. Miguel los selló, los certificó, los metió en sobres oficiales. Listo, dijo. Ahora todo está protegido. Cuando usted fallezca, Rodrigo y Claudia recibirán únicamente la casa. Nada más. Todo lo demás irá a donde usted decidió. Salí de esa oficina sintiendo algo extraño. No era felicidad. No era satisfacción. Era algo más parecido a alivio. Como cuando terminas un trabajo difícil y sabes que lo hiciste bien, aunque te haya costado. Esa noche, Rodrigo llamó. Papá, está bien. Se oye raro. Estoy cansado nada más. Fue un día largo. ¿Hizo mucho hoy? Acuérdese que a su edad tiene que cuidarse. No se vaya a esforzar demasiado. Otra vez esa frase. A su edad. Como si cada día que seguía vivo fuera un inconveniente para él. No te preocupes, mijo. Estoy bien. Bueno, pues descanse. Y cualquier cosa, me llama. Colgué y me quedé mirando el teléfono. En ese momento, supe que necesitaba dar un paso más. Un paso que me dolería, pero que era necesario. El viernes fui otra vez con Miguel. Necesito su ayuda para una cosa más. Dígame. Quiero que cuando llegue el momento, cuando yo ya no esté, Rodrigo y Claudia se enteren de todo esto. Quiero que sepan exactamente qué decidí hacer con mi dinero y por qué. Miguel sacó una libreta nueva. ¿Quiere dejarles una carta? Sí, pero no una carta de despedida. Una carta de explicación. Quiero que sepan que yo supe todo, que escuché sus planes, que entendí perfectamente qué hicieron, y que las consecuencias fueron decisión mía, no del destino. Miguel asintió lentamente. Eso es fuerte, don Alfonso. ¿Está seguro de que quiere hacer eso? Completamente seguro, porque si no lo hago, ellos siempre van a pensar que me engañaron hasta el final. Van a pensar que se salieron con la suya completamente. Y yo necesito que sepan que no fue así. Pasamos la siguiente hora escribiendo esa carta. Cada palabra pesaba como plomo. Cada frase era un pedazo de mi corazón que ponía en papel. Pero era necesario.
Cuando terminamos, Miguel leyó la carta completa en voz alta. «Es dura», dijo cuando terminó. «Es justa», respondí. Miguel guardó la carta en un sobre sellado con instrucciones de que se entregara a Rodrigo el día de mi funeral, junto con la notificación de que no era beneficiario de nada más que la casa que ya tenía asegurada. Salí de ahí con una sensación de misión cumplida. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora solo quedaba vivir mi vida con la dignidad que me quedaba. Esa noche dormí mejor que en semanas, no porque estuviera en paz, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había recuperado algo que creí haber perdido, el control sobre mi propia vida y mi propia muerte. Pasaron 2 meses desde que firmé todos los documentos con Miguel. 2 meses en los que seguí mi vida como si nada. 2 meses en los que Rodrigo y Claudia siguieron visitándome, planeando, esperando. Pero yo sabía que había llegado el momento de dar el siguiente paso. No podía simplemente esperar a morirme para que ellos se enteraran de todo. Eso sería demasiado fácil para ellos, demasiado cómodo. Un domingo, durante la comida familiar, Claudia estaba más animada que nunca. Traía en su bolso unos planos que desplegó sobre la mesa apenas terminamos de comer. «Miren esto», dijo con emoción. La arquitecta ya terminó el diseño completo de la remodelación. Ahí estaba mi casa. Pero no era mi casa. Era algo completamente diferente. Paredes tiradas, espacios abiertos, pisos nuevos, todo en blanco y gris, sin ningún rastro de los 32 años que yo había vivido ahí. «¿Qué le parece, don Alfonso?», preguntó como si mi opinión importara. Miré los planos. Miré a Claudia. Miré a Rodrigo, que evitaba mi mirada. «Se ve que has pensado mucho en esto», dije con calma. «Sí, llevo meses planeándolo. Cuando por fin podamos empezar va a quedar hermosa. Cuando por fin puedan empezar», repetí. «O sea, cuando yo ya no esté». El silencio que siguió fue pesado como cemento. Claudia se puso pálida. Rodrigo dejó de comer. «Papá, no es eso», empezó a decir Rodrigo. Levanté la mano. «No, mijo, está bien. Entiendo perfectamente qué están esperando. Lo he entendido desde hace tiempo. Don Alfonso, usted malinterpreta las cosas», intentó explicar Claudia, recogiendo los planos rápidamente. «¿Malinterpreto? Escuché su conversación hace 2 meses, cuando hablaba con su madre, cuando dijeron que solo era cuestión de esperar, cuando hablaron de mi muerte como quien habla del clima». Rodrigo se puso de pie. «Papá, yo puedo explicar». «Siéntate, Rodrigo». Mi voz salió más firme de lo que había sonado en meses. «Siéntate porque esto es lo que va a pasar. Ustedes van a escuchar y yo voy a hablar». Se sentó. Los dos se quedaron callados como niños regañados. «Hace 2 meses me hiciste firmar un documento», continué, mirando a Rodrigo. «Me dijiste que era un trámite de impuestos. Me pediste que confiara en ti. Y yo confié, como había confiado en ti toda tu vida. Papá, no he terminado. Ese documento era un testamento en vida. Yo cedí esta casa a Claudia sin saberlo, sin entender lo que firmaba, porque confié en mi hijo, en el hijo que crié solo, en el hijo por el que trabajé hasta romperme la espalda, en el hijo que ahora está esperando que me muera para poder remodelar mi casa». Claudia empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de quien sabe que la descubrieron. «Don Alfonso, usted tiene que entender que nosotros solo queríamos asegurar el futuro». ¿Asegurar el futuro? ¿A costa de mi presente? ¿A costa de mi dignidad? Me puse de pie. «Esta casa la construí yo. Cada pared, cada ventana, cada puerta. Trabajé doble turno durante años para pagarla. Me rompí las manos para que fuera un hogar para mi familia. Y ustedes la ven como una inversión, como algo que está esperando a que yo me muera para poder aprovecharlo. No es así, papá. Nosotros te queremos. Si me quisieran, Rodrigo, no habrías mentido. Si me quisieran, habrías hablado conmigo con honestidad. Si me quisieran, no estarías sentado ahí esperando tu herencia mientras yo todavía respiro». Acerqué a un cajón del mueble de la sala, saqué una carpeta, la puse sobre la mesa, encima de los planos de remodelación de Claudia. «Esto es una copia de todos los documentos que he firmado en los últimos 2 meses, con un abogado de verdad, no con el que ustedes eligieron para engañarme». Rodrigo abrió la carpeta. Sus ojos se movían rápido mientras leía. Vi cómo se le iba el color de la cara. «El seguro de vida ya no es tuyo, Rodrigo.
Ahora va para tu tía Rosa y tus primas. 450,000 pesos que ustedes ya tenían gastados en sus mentes. Papá, no puedes. Ya lo hice. Mis ahorros, mis inversiones, todo lo que tengo además de esta casa, ya tiene nuevos beneficiarios. Ustedes van a recibir únicamente lo que tanto quieren. Esta casa. Nada más, ni un peso adicional. Claudia se tapó la boca con las manos. Pero nosotros contábamos con ese dinero. Tenemos planes. Necesitamos ese dinero para la remodelación. Pues van a tener que buscar otro dinero, porque el mío ya no es suyo. Rodrigo dejó caer la carpeta. Papá, esto es cruel. Cruel. ¿Te parece cruel que yo decida qué hacer con mi propio dinero? ¿Más cruel que engañar a tu padre? ¿Más cruel que esperar a que se muera para poder gastar su herencia? No lo entiendes. Necesitábamos asegurar nuestro futuro. Tú no vas a vivir para siempre y... Tienes razón. No voy a vivir para siempre. Pero mientras viva, voy a decidir qué pasa con lo que es mío. Y he decidido que ustedes ya recibieron suficiente de mí. Me senté otra vez. El corazón me latía rápido, pero me sentía extrañamente tranquilo. Como cuando terminas un trabajo pesado y sabes que lo hiciste bien. Pueden quedarse con la casa, continué. Pueden remodelarla como quieran cuando yo ya no esté. Pueden tirar todas las paredes que construí. Pueden borrar cada rastro de que yo existí aquí. Pero eso es todo lo que van a recibir de mí. Esto no puede ser legal, dijo Claudia todavía llorando. Debe haber alguna forma de... Es completamente legal. Pregúntenle a su abogado. Pregúntenle al notario. Todo está en orden. Todo está firmado. Todo está inscrito. Igual que el documento que ustedes me hicieron firmar a mí. Rodrigo se puso de pie. Papá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos hablar... Ya no hay nada que hablar. Ya tomé mi decisión. Ustedes tomaron la suya cuando me engañaron. Yo tomé la mía cuando me enteré. Pero somos familia. ¿Familia? La palabra me salió amarga. La familia no se engaña. La familia no espera la muerte del otro para beneficiarse. La familia no planea remodelaciones mientras el padre todavía vive en la casa. Claudia recogió sus planos y su bolsa. Vámonos, Rodrigo. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Tienes razón, le dije. Ya no tienen nada que hacer aquí. Excepto esperar, como han estado esperando estos meses. Pero ahora saben que la espera solo les va a dar una casa. Nada más. Rodrigo me miró por última vez antes de salir. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. No era arrepentimiento, era rabia. Rabia porque su plan se había arruinado. Rabia porque yo había resultado ser menos tonto de lo que pensaba. Papá, vas a arrepentirte de esto. Ya me arrepentí de muchas cosas, Rodrigo. De confiar ciegamente, de firmar sin leer, de creer que mi hijo era la persona que yo creía que era. Pero de esto, de recuperar mi dignidad, de eso no me voy a arrepentir nunca. Se fueron sin despedirse. Los vi desde la ventana subir a su camioneta. Claudia iba llorando. Rodrigo iba con las manos apretadas en el volante. Arrancaron con prisa, como si no quisieran estar ni un segundo más cerca de mí. Cuando se fueron me senté en mi sillón. El mismo sillón donde Patricia se sentaba a tejer. El mismo sillón donde Rodrigo se sentaba de niño a ver caricaturas. El mismo sillón donde yo me había sentado miles de veces a pensar en la vida. No sentí felicidad. No sentí satisfacción. Sentí algo más complicado. Sentí que había hecho lo correcto, pero que me había costado lo único que realmente me importaba, mi hijo. Pero también entendí algo importante en ese momento. A veces hacer lo correcto duele. A veces recuperar tu dignidad significa perder algo más. A veces tienes que elegir entre ser respetado o ser querido. Y yo había elegido el respeto, porque sin respeto, el amor no vale nada. Los días después de aquella confrontación fueron de un silencio que pesaba más que cualquier grito. Rodrigo no llamó. Claudia no vino. Era como si hubiera muerto para ellos, aunque seguía respirando. Las primeras noches fueron las más difíciles. Me despertaba a las 3 de la mañana preguntándome si había hecho lo correcto. Me levantaba y caminaba por la casa vacía, tocando las paredes que pronto ya no serían mías, preguntándome si había valido la pena. Pero después recordaba esa conversación que escuché. Recordaba cómo hablaban de mi muerte. Recordaba los planos de remodelación. Recordaba el engaño. Y entonces sabía que sí.
que había valido la pena. Una semana después de la confrontación recibí una llamada. Era mi cuñada Rosa desde Morelia. Alfonso, ¿qué pasó? Rodrigo me llamó furioso. Dice que cambiaste el testamento y que le quitaste todo. No le quité nada que fuera suyo, Rosa. Solo decidí qué hacer con lo que es mío. Me contó que los beneficiarios del seguro somos ahora nosotras. Alfonso, no tienes que hacer eso. Nosotras estamos bien. Rosa, déjame preguntarte algo. ¿Tú me engañarías para quitarme mi casa? Silencio. ¿Tú esperarías mi muerte para planear qué hacer con mis cosas? Nunca, Alfonso. Jamás haría algo así. Por eso ustedes son las beneficiarias ahora. Porque valoran lo que uno hace. Porque respetan el esfuerzo. Porque no ven a la familia como una inversión. Rosa suspiró del otro lado de la línea. No sé qué decir. Rodrigo es tu hijo. Y ustedes son mi familia también. Patricia las quería mucho. Yo las quiero mucho. Y quiero que ese dinero vaya a personas que entiendan su valor. ¿Y qué va a pasar con Rodrigo? Va a recibir lo que tanto quiere, esta casa. Cuando yo ya no esté, él y Claudia tendrán su casa para remodelar como quieran. Pero eso es todo. Ay, Alfonso, qué triste todo esto, sí, Rosa, muy triste. Pero a veces la tristeza es el precio de la dignidad. Al mes de la confrontación, Rodrigo apareció en mi puerta un sábado por la mañana. Venía solo, sin Claudia. Se veía cansado, con ojeras marcadas. Papá, necesitamos hablar, lo dejé pasar. Preparé café para los dos, como había hecho miles de veces antes. Nos sentamos en la mesa de la cocina en silencio. Claudia está furiosa, empezó a decir. Dice que la traicionaste, que le prometiste la casa y ahora le quitas todo lo demás. Yo nunca le prometí nada a Claudia. Ustedes me engañaron para que firmara ese documento. No fue un engaño. Era para proteger el patrimonio familiar. ¿Patrimonio familiar? Rodrigo, esto no es patrimonio familiar. Esto es mi casa. La casa que yo construí con mis manos y mi trabajo. Ustedes no pusieron ni un solo ladrillo aquí, pero somos tu familia. Tarde o temprano esto iba a ser nuestro. Ahí está el problema, mijo. Que ustedes ya lo veían como suyo, cuando yo todavía estoy vivo, que ya estaban planeando qué hacer con todo cuando yo ni siquiera estoy enfermo. Rodrigo se frotó la cara con las manos. Claudia dice que si no reviertes los cambios, ella va a demandar. Que demande. Todo está legal. Todo está en orden. Su abogado se lo puede confirmar. Papá, por favor, necesitamos ese dinero. Tenemos deudas. Tenemos planes. Contábamos con esa herencia para vivir bien cuando yo me muriera. Ya lo sé, pero resulta que todavía no me muero. Y mientras esté vivo yo decido qué hacer con mi dinero. Se quedó callado, mirando su taza de café. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Rodrigo? No es que quieran la casa, no es que quieran el dinero. Es que me mintieron, es que me engañaron, es que me hicieron firmar algo pensando que era una cosa, cuando era otra completamente diferente. Pensé que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? ¿Para ustedes? Porque lo mejor para mí hubiera sido que me hablaras con honestidad. Que me dijeras, papá, queremos asegurar que esta casa se quede en la familia. ¿Qué opina? Pero no lo hiciste. Preferiste el engaño. No sabía cómo decírtelo. Pues aprendiste a decir muchas otras cosas. Aprendiste a pedirme dinero prestado que nunca pagaste. Aprendiste a pedirme que te ayudara con el enganche de tu camioneta. Aprendiste a traer a Claudia cada semana para que planeara su remodelación frente a mis ojos. Pero no aprendiste a hablarme con honestidad. Rodrigo se puso de pie. Entonces esto es tu última palabra. No vas a revertir nada, así es. Claudia tenía razón. Dice que te has vuelto amargado. Que la edad te puso cruel. Esas palabras me dolieron como puñalada. Pero no lo demostré. Tal vez tengas razón. Tal vez la edad me puso cruel. O tal vez solo me puso realista. Tal vez solo me enseñó que uno tiene que protegerse, incluso de su propia familia. Pues entonces no cuentes con nosotros para nada. No he contado con ustedes desde hace tiempo, Rodrigo. Desde que escuché aquella conversación donde hablaban de mi muerte como un trámite pendiente. Se fue sin despedirse. Esta vez no lo vi desde la ventana. Me quedé sentado en la cocina, terminando mi café que ya estaba frío. Los meses siguientes fueron extraños. Rodrigo no llamaba, no visitaba. Era como si yo hubiera dejado de existir para él.
Algunas personas del barrio me preguntaban por él. ¿Cómo está tu hijo, Alfonso? Y yo no sabía qué contestar. Bien ocupado con su trabajo, decía, aunque no tenía idea de cómo estaba realmente. Mi cuñada Rosa me llamaba cada semana. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Necesitas algo? Su preocupación era genuina. Sus hijas me mandaban mensajes de vez en cuando. Esperamos que esté bien. Lo queremos mucho. Palabras simples pero honestas. Una tarde, 3 meses después de la última vez que vi a Rodrigo, sonó el timbre. Era Claudia, sola, se veía diferente, más delgada, menos arreglada que antes. Don Alfonso, ¿puedo pasar? La dejé entrar con desconfianza. Nos sentamos en la sala. Vengo a disculparme, dijo, sin rodeos. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que lo engañamos. Y sé que usted tiene todo el derecho de estar furioso con nosotros. ¿Y Rodrigo? ¿Él también piensa eso? Bajó la mirada. Rodrigo está molesto todavía. Dice que usted fue injusto, que somos su familia y deberíamos tener derecho a... ¿Derecho a qué? ¿A mi dinero? ¿A mis ahorros? ¿A mi seguro de vida? Yo ya no sé qué pensar, don Alfonso. Al principio me parecía normal. Mi mamá me convenció de que era lo que se hacía, que los hijos heredan de los padres y hay que asegurarlo a tiempo. Pero ahora veo que estuvo mal, que lo herimos, que lo traicionamos. ¿Y por qué vienes ahora a decirme esto? Porque voy a divorciarme de Rodrigo. Esas palabras me cayeron como balde de agua fría. ¿Qué? No aguanto más. Desde que pasó todo esto, él está obsesionado con el dinero, con la herencia, con que usted nos quitó lo que era nuestro. Y yo ya no quiero vivir así. No me casé para estar esperando que alguien se muera para poder vivir bien. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Por eso vine a disculparme y a decirle que usted tenía razón, que hicimos mal, que merecemos las consecuencias. No supe qué decir. Parte de mí sentía satisfacción de que ella reconociera el error, pero otra parte sentía tristeza por mi hijo, por el hombre en que se había convertido. ¿Y Rodrigo sabe que viniste? No. Y se va a enojar cuando se entere. Pero ya no me importa. Necesitaba que usted supiera que al menos una persona reconoce que estuvo mal lo que hicimos. Se fue poco después. La vi caminar hacia su auto y pensé en lo extraña que es la vida. Pensé en cómo el dinero puede destruir familias, en cómo la codicia puede transformar a las personas. Esa noche dormí un poco mejor, no porque las cosas se hubieran arreglado, no porque mi relación con Rodrigo hubiera mejorado, sino porque alguien, al menos una persona, había reconocido la verdad. Y a veces eso es suficiente. Han pasado 8 meses desde aquella confrontación en mi comedor. 8 meses en los que he aprendido a vivir con las consecuencias de mis decisiones. 8 meses en los que he entendido que recuperar la dignidad tiene un precio. Y ese precio, a veces, es la soledad. Rodrigo nunca volvió, ni siquiera cuando me dio una pulmonía fuerte en julio y estuve hospitalizado 3 días. Fue mi cuñada Rosa quien vino desde Morelia a cuidarme. Fueron sus hijas quienes se turnaron para quedarse conmigo en el hospital. Mi propio hijo ni siquiera llamó para preguntar cómo estaba. Cuando salí del hospital, Rosa se quedó conmigo 2 semanas más. Alfonso, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotras a Morelia? Me preguntó una tarde mientras preparaba sopa de pollo en mi cocina. Esta es mi casa, Rosa. Aunque ya no sea legalmente mía, sigue siendo mi casa. Aquí viví con Patricia. Aquí crié a Rodrigo. Aquí están todos mis recuerdos. Pero estás solo. Y a tu edad, a mi edad ya aprendí que es mejor estar solo con dignidad que acompañado con humillación. Rosa me abrazó. Patricia estaría orgullosa de ti, de cómo defendiste tu dignidad. ¿Tú crees? A veces pienso que estaría decepcionada, que me diría que debí perdonar a Rodrigo, que debí darle otra oportunidad. Patricia era noble, pero no era tonta. Ella también hubiera hecho lo mismo si la hubieran engañado así. Tal vez tenía razón. Tal vez Patricia, desde donde estuviera, entendía por qué había hecho lo que hice. Claudia cumplió su palabra. Se divorció de Rodrigo en septiembre. Me enteré por el abogado Miguel, quien me llamó para confirmar que el testamento seguía válido a pesar del divorcio. Don Alfonso, el divorcio complica las cosas legales de la casa. Técnicamente la propiedad está a nombre de Claudia,
pero Rodrigo puede reclamar la mitad por ser matrimonio, que reclame lo que quiera. Ya no es mi problema. ¿Estás seguro? Todavía podría revertir el documento y recuperar la casa. Con el divorcio hay argumentos legales. No, Miguel, que se queden con la casa, que peleen por ella si quieren. Yo ya no quiero saber nada de eso. Decidí que se la quedaran y así será. Porque al final entendí algo importante. Recuperar la casa no me devolvería lo que realmente perdí. No me devolvería la confianza en mi hijo. No me devolvería los años que trabajé pensando que todo era para construir un futuro familiar. No me devolvería la inocencia de creer que el amor de un hijo es incondicional. Hace 2 semanas me encontré a Rodrigo en el banco. Fue inevitable. Los dos estábamos haciendo trámites. Nos vimos desde lejos. Él dudó si acercarse. Finalmente lo hizo. Papá, Rodrigo, nos quedamos ahí parados en el banco sin saber qué decirnos. ¿Cómo estás? Preguntó finalmente. Vivo, eso es suficiente. Me enteré de que estuviste en el hospital. Sí, tus primas me cuidaron muy bien. Hizo una mueca. Debí haber ido, pero no lo hiciste. Estaba enojado todavía, y yo estaba enfermo. Pero tú elegiste tu enojo. Yo no elegí la enfermedad. Se quedó callado. Noté que se veía mayor. Tenía canas que no tenía antes, arrugas en la frente que no recordaba. Claudia y yo nos divorciamos. Lo sé, está peleando por quedarse con la casa. Dice que está a su nombre y que es suya. Es lo que ustedes querían, ¿no? Pues ahora tienen que resolverlo entre ustedes. Papá, yo lo siento. Siento haberte engañado. Siento todo lo que pasó. Esas palabras que había esperado escuchar durante 8 meses finalmente llegaron. Pero ya no me provocaban lo que pensé que provocarían. No sentí alivio. No sentí ganas de abrazarlo. Solo sentí una tristeza profunda. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Rodrigo? Que tu disculpa viene cuando ya perdiste todo, cuando el plan no te funcionó, cuando Claudia se fue, cuando la casa se convirtió en problema en lugar de solución. Tu disculpa no viene del corazón, viene de la desesperación. No es así, sí es así. Y los dos lo sabemos. Si todo hubiera salido como planearon, si yo me hubiera muerto callado sin enterarme de nada, tú estarías feliz con tu casa remodelada y tu dinero de herencia. No estarías aquí disculpándote. No dijo nada, porque sabía que tenía razón. Papá, ¿hay forma de arreglar esto? De que volvamos a ser familia. Lo miré a los ojos mismos ojos de su madre, los mismos ojos del niño que jugaba en el patio mientras yo construía esta casa. La familia no se destruye en un día, Rodrigo. Se destruye en cada pequeña mentira, en cada engaño, en cada vez que eliges tu beneficio sobre el respeto, y se tarda mucho más en reconstruirse de lo que se tardó en caerse. Entonces no hay oportunidad. No lo sé, tal vez algún día, pero no hoy. Hoy todavía duele demasiado. Hoy todavía recuerdo cómo hablaban de mi muerte. Hoy todavía veo esos planos de remodelación sobre mi mesa. Hoy todavía siento la traición como si fuera ayer. Hice mi trámite y me fui. Lo dejé ahí parado en el banco, con sus disculpas a medias y su arrepentimiento tardío. Anoche, sentado en mi silla del patio, mirando las estrellas que brillaban sobre mi casa, me puse a pensar en todo lo que pasó, en las decisiones que tomé, en el precio que pagué. Y entendí algo que nunca había entendido antes. La dignidad no es algo que te dan, es algo que tú decides tener, sin importar el costo. Es levantarte cada mañana sabiendo que hiciste lo correcto, aunque lo correcto te haya dejado solo. Es mirarte al espejo y reconocer al hombre que ves, aunque ese hombre tenga cicatrices que no tenía antes. Esta casa ya no es legalmente mía. Eso es cierto. Cuando yo muera, pasará a manos de quien la quiera. Probablemente después de una batalla legal entre Rodrigo y Claudia. La van a remodelar. Van a tirar las paredes que construí. Van a borrar mis huellas. Pero hay algo que no pueden quitarme. No pueden quitarme los recuerdos de cuando la construí. No pueden quitarme las noches que trabajé en ella, pensando en mi familia. No pueden quitarme la satisfacción de haberla hecho con mis propias manos. Y sobre todo, no pueden quitarme esto. La certeza de que cuando me llegue la hora de partir, me iré sabiendo que defendí mi dignidad hasta el final, que no me dejé pisotear, que no me morí como un tonto que nunca se enteró de nada. Me iré sabiendo que fui respetado,
aunque sea por mí mismo, y eso al final de cuentas vale más que cualquier casa, vale más que cualquier herencia, vale más que cualquier perdón forzado o disculpa a medias. Si estás escuchando esto y tienes un padre mayor, un abuelo, alguien que trabajó toda su vida por su familia, no esperes a que sea demasiado tarde. Dile que lo valoras, demuéstrale que su esfuerzo no fue en vano. No lo veas como una inversión o como una herencia futura. Velo como lo que es, un ser humano que merece respeto y dignidad. Y si eres alguien que está pasando por algo parecido a lo que yo pasé, quiero que sepas esto. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para decir hasta aquí. Nunca es tarde para defender lo que es tuyo, no por dinero sino por principios. La vida te va a quitar muchas cosas. El tiempo te va a quitar la juventud. La edad te va a quitar las fuerzas. Pero nadie, absolutamente nadie, puede quitarte tu dignidad si tú no se lo permites. Yo soy Alfonso. Tengo 73 años. Ya no tengo casa a mi nombre. Ya no tengo a mi hijo a mi lado. Pero tengo algo que vale más. Me tengo a mí mismo. Y cuando me vea en el espejo cada mañana, podré mirarme a los ojos sin vergüenza. Créanme, no tiene precio. Dime de qué ciudad me estás escuchando. Deja tu comentario sobre lo que harías tú en mi situación. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Porque al final, todos merecemos vivir con dignidad. Todos merecemos ser respetados. Todos merecemos que nos valoren mientras todavía estamos vivos, no solo cuando ya nos fuimos.